Capítulo 2. Una bruja como tú. Me regodeaba recordar la historia que Branka, nuestra amada nana, nos había relatado cuando aún éramos niños. Ella había venido de un lugar llamado Voivodina y no cesaba de hablar de los seres fantásticos que en aquellas tierras coexistían con los lugareños. Además de brujas, había un sinfín de dioses, demonios, espíritus y criaturas mágicas que influían en el devenir de los campesinos, sus cosechas y hasta en su vida amorosa. En aquel entonces yo vivía en Viena con mi primo Marcus, quien era mi mejor amigo y mentor, y con tía Greta, hermana de mi padre, quien había enviudado muy joven y se había visto en la penosa dificultad de criarnos sola a Marcus y a mí. Puesto que mi madre había muerto al darme a luz y mi padre la había seguido poco después, Branka había llegado a nuestras vidas como una bendición y solo había retornado a Voivodina cuando el clima político de la misma se había calmado lo suficiente para permitirle reunirse de nuevo con su propia familia. Sin embargo, esto no le había impedido constituirse en una segunda madre para nosotros durante la infancia y parte de la adolescencia. Y todas las leyendas de su pueblo habían quedado grabadas en mi memoria como si fuesen reales, a pesar de la educación científica que había recibido por parte de Marcus para cumplir la voluntad de mi padre. Cabe decir que, aunque las ciencias llegaron a despertar mi pasión, y aunque en Viena no había quien me recordara aquel mundo mágico e intangible de la tradición eslava tras la partida de Branka, la noche en que escuché la historia de Piedebruja fue decisiva. Pues, si mi carácter era impetuoso por naturaleza, la idea de intimidar a otros para salirme con la mía se convirtió en mi gran fascinación, en especial en lo concerniente a Wilhelma Wills. Wilhelma era la niña más bonita y refinada que conocíamos. Solía decir que las pecas que cubrían mis mejillas eran salpicaduras de tierra que no salían porque yo no me frotaba bien en la bañera. Y yo la había convencido a mi vez de que las diminutas manchas marrones eran un mal supremamente contagioso, el inevitable resultado de jugar con ranas durante el verano. En consecuencia, Wilhelma jamás me besaba las mejillas como a las otras chicas, lo cual avergonzaba terriblemente a sus padres y me proveía una excusa para no tomar el té con ella y sus muñecas de porcelana. Los Wills vivían en una casa amplia y elegante que visitábamos con frecuencia. Mi padre, biólogo de renombre, había entablado en vida amistad con el señor Wills, quien no solo era su más ferviente admirador, sino también un apreciado mecenas de las ciencias naturales en la comunidad. Naturalmente, los Wills se habían esmerado en solazar a tía Greta tras la muerte de mi padre, e incluso habían solventado la costosa educación de Marcus. Con el paso del tiempo, el vínculo entre ambas familias se había estrechado, y los Wills habían empezado a ver en Marcus un esposo idóneo para Wilhelma, desde que él era apenas un adolescente. Así pues, para mi desgracia, si bien tía Greta no me obligaba a peinarme y me dejaba andar con las faldas descosidas por la calle, todos los viernes me arrastraba a casa de los Wills. Quizá en parte porque juzgaba conveniente que me relacionara con una chica de buenas costumbres como Wilhelma, pero especialmente por cortesía con sus padres. Ocurrió que en una ocasión en la que fuimos a cenar a su casa, los adultos nos enviaron a la planta superior para conversar tranquilamente en el salón. Aunque habría preferido quedarme con ellos para escucharlos hablar de los viajes que el señor Wills había emprendido en compañía de mi padre, subí a regañadientes los peldaños que llevaban a la habitación de Wilhelma, con Marcus pisándome los talones.
En cuanto la Haya cerró la puerta tras de nosotros, deshice el bonito peinado que tía Greta había elaborado sobre mi coronilla y me quité los zapatos. Tenía 8 años y pasaba gran parte del día recogiendo muestras de plantas silvestres para mi herbario a la orilla del Danubio con Marcus, por lo cual la idea de usar un vestido de tul me resultaba insoportable. Resoplando, tomé el único libro que había en el estante de Wilhelma y me dispuse a leerlo por 100ª vez. Acto seguido, me dirigí al rincón más apartado de la estancia ante la mirada de desaprobación de la Haya, quien acicalaba a nuestra joven anfitriona frente al tocador. Marcus, entre tanto, había tropezado con la mecedora y, tambaleándose, se había sentado tímidamente sobre el lecho para analizar sus propias huellas dactilares con una lupa de bolsillo, lo cual solía hacer cuando estaba incómodo o aburrido. ¿Ha notado, señora Vogel, que Marcus y Ava no se parecen en lo absoluto a pesar de ser primos hermanos?, susurró Wilhelma, suponiendo que mis oídos se habían atascado porque mis ojos estaban ocupados repasando un párrafo de su aburrido libro de fábulas. Claro que sí, sentenció la Haya, una mujer de edad madura. Él es un muchacho dócil y ella es una provocadora. Además, él es rubio y ella morena. Marcus siempre está bien vestido y Ava ni siquiera tolera las calzas. El chico heredó los rasgos cincelados de su madre y sus ojos son azules como el cielo de verano, prosiguió la Haya entusiasmada, como si compararnos en voz baja mientras estábamos presentes la complaciera en extremo. Ella, en cambio, tiene una boca demasiado grande y una nariz que no por ser pequeña deja de ser algo larga para mi gusto. Además, sus ojos son oscuros como un par de escarabajos. Y ni qué decir de esa melena revuelta, parece una enredadera. A veces, cuando la miro, imagino que Medusa viene a mí, dijo Wilhelma inquieta. ¿Quién es Medusa?, inquirió la Haya. Una mujer que en vez de cabellos tiene una maraña de serpientes vivas en la cabeza. Eso es ridículo, dijo la señora Vogel. Pero Ava me dijo que es amiga suya y vive a la orilla del río, protestó Wilhelma, echando un vistazo recriminatorio al rincón donde me había refugiado. ¿Y usted todavía cree todo lo que la señorita Case le dice? No puedo evitarlo. Una vez me dijo que si la llamaba mentirosa pondría ortigas bajo mi almohada. Sin molestarme en elevar la vista hacia Wilhelma, curvé los labios en una sonrisa sutil y arqueé una ceja a manera de advertencia. Creo que Ava nos escucha, señora Vogel, balbuceó Wilhelma, ajustando la cinta que la Haya había atado sobre su cabeza. No diga tonterías. Observe cuán concentrada está. Es una niña muy pequeña. Apuesto a que a duras penas sí sabe leer. Aun si Wilhelma era algo mayor que yo, se dejaba engañar fácilmente y me temía. Yo, por supuesto, solo deseaba fastidiarla un poco y en corto tiempo había aprendido a sacar provecho de su credulidad. No se fíe de su sonrisa, musitó Wilhelma. Esos bonitos hoyuelos encubren su verdadera naturaleza. Por otra parte, tiene grandes ojeras. Apuesto a que pasa la noche en vela espiando a los vecinos desde su ventana. Quizás solo esté algo enferma, dijo la Haya. He notado que no tiene mucho apetito. Ha de ser porque come gusanos, murmuró Wilhelma. Arrojé el libro de fábulas al suelo y me puse de pie, sintiendo que la sangre acudía a mi rostro. No como gusanos, me defendí. Les permito que caminen por mi mano y los alimento con deliciosas hojas verdes. Ah, de modo que meriendas con ellos, replicó, dándose la vuelta sobre el taburete para encararme. Es prácticamente lo mismo. No lo es, dije ofuscada. De cualquier forma, no deberías escuchar conversaciones ajenas.
decretó ella con tono acusador. Es por eso que tus únicas amigas son las alimañas del parque. Harías bien en aprender modales de Marcus, quien es tan cortés como un príncipe encantado. Pues tú no deberías hablar de los demás a sus espaldas, dije, reparando en que se le había escapado un suspiro cuando miraba a mi primo de soslayo. Por lo demás, comprendo que estés enamorada de Marcus, pero tú no eres ninguna princesa. Tus pies huelen mal. Y el otro día observé que un piojo se paseaba por tu cabeza. ¡Ah! ¡Mientes!, replicó con los ojos grises llenos de lágrimas. Espolvoreo mis pies con talcos de lilas todas las mañanas y mis cabellos siempre están bien cepillados. Y no estoy enamorada de Marcus. Es de lo que nadie comprende que un chico tan bueno esté emparentado con una pequeña bruja como tú. Mi primo se había incorporado y nos miraba sin saber qué decir. ¿Cómo me llamaste?, inquirí, avanzando hacia ella con mi sonrisa más precoz. Tú te lo buscaste, Ava, tartamudeó ella, evitando mirarme a los ojos. Descuida, Wilhelma. No voy a hacerte daño solo porque hayas adivinado la verdad, murmuré y me detuve junto a ella. ¿Qué dices?, preguntó atónita. No te has equivocado. Soy una bruja. Basta, Ava, dijo mi primo, ahogando una carcajada. Estás atemorizando a nuestra anfitriona. No le creas, Wilhelma, Ava solo bromea. No es broma, repliqué, poniendo mi mejor cara de villana. Hechicé a una niña que se enamoró de Marcus. Pobre niña rubia, se parecía tanto a ti. ¿Qué ocurrió con ella?, tartamudeó Wilhelma aterrada. Señorita Geist, interrumpió la haya antes de que pudiera contestar. Debería darle vergüenza mentir de ese modo. ¿Cómo puede estar segura de que miento, señora Vogel? La niña de quien hablo tampoco me creyó y tuvo un cruel destino. Mi primo se había dado la vuelta para no proferir una risotada, por lo cual proseguí jubilosa. Esa chica que daba tanta importancia al aspecto de las criaturas solo abría la boca para decir necedades. Así que recité una fórmula que la hizo muda e invisible. Sus padres no han podido encontrarla hasta el día de hoy. Aún pasa horas frente al espejo con la esperanza de ver sus propios bucles y hace lo imposible por decirle a Marcus que lo ama, pero él no la escucha. Desde entonces, incluso las ratas la compadecen. Es realmente triste. No solo eres repugnante, también eres malvada, dijo Wilhelma con un hilo de voz. Creo que deberías medir tus palabras, Wilhelma, dijo Marcus. Quizá lo que esta niña aún no puede lograr por medio de la magia sea posible en unos años gracias a la ciencia y... si ese día llega, Ava tendrá la ventaja sobre ti. No es sensato que cultive su antipatía. Además, mi prima es muy guapa. Pestañeé varias veces con simulada vanidad para enfadar aún más a Wilhelma y le dirigí una fugaz mirada de agradecimiento a Marcus. En ese momento deseé con todo el corazón tener poderes mágicos para hechizar a mis enemigos y si cuando leía cuentos de hadas estaba del lado de las hechiceras, después de aquella conversación con Wilhelma y la obstusa haya, me convertí en su más fiel admiradora. Aquel fue el comienzo de mi temprana discordia con Wilhelma, la cual, con el paso de los años, se transformó en verdadera enemistad.